Bueno, shalom hermanos, gracias por venir una vez más al estudio de la Parashá, de la porción de las Escrituras. Y pues bueno, aquí estamos con la bendición del Padre para empezar otro comentario más acerca de la palabra del Todopoderoso. Y esta ocasión pues ya vamos muy avanzados en nuestro estudio de la Parashá. Ya vamos en la Parashá 36, 37, ahora no recuerdo el número exacto, pero bueno, el punto es de que ya hemos avanzado bastantísimo. Estamos en el libro de Números, conocido como el Sefer Bamidbar, y ya solamente pues sería terminar las parashá del libro de los Números y adentrarnos posteriormente en el libro de Devarim o Deuteronomio, para que nosotros terminemos lo que es un ciclo de la Torah. Si usted nunca ha iniciado un ciclo de la Torah, esto quiere decir un estudio semanal acerca de la porción de la escritura de la Torah, pues entonces lo invitamos a que se una aquí en el canal. Están todas las enseñanzas de la parashá semanal y usted puede estarlas viendo. Esta ocasión vamos a tener un estudio titulado ¿qué significa cuando haga subir? Cuando haga subir en el hebreo se pronuncia Behalutha. Behalutha es cuando hagas subir o cuando hagas elevar, ¿sí? Entonces vamos a tener nuestro estudio en el libro de los Números, capítulo 8 hasta el capítulo número 12, verso 16. Y si ustedes gustan también leer una porción final, un cierre, en el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 10. Vamos a iniciar nosotros nuestro estudio de la palabra. Vamos a compartir básicamente los versículos más relevantes de toda la parashá. Es del capítulo 8 hasta el capítulo 12, y no podemos irnos verso a verso como realmente quisiéramos hacerlo y como realmente debe de ser, porque el tiempo es muy breve. Realmente yo siempre les he compartido y les he dicho que la parashá está diseñada para el estudio semanal, para que en casa estemos nosotros leyendo la porción que nos corresponde cada día. Sin embargo, aquí lo que hacemos es tener un resumen general de toda la porción, de todos los versículos, y tratamos de sintetizar y de sacar, vaya, lo más abstracto o por así decirlo, lo de mayor fundamento, para que podamos tener una idea general y llegar al propósito, del cual es comprender qué es lo que nos está hablando la escritura, qué nos está hablando la parashá. Y precisamente esta porción inicia diciendo en el versículo 2: habla Aarón y diles, cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelabro. Aquí esta parashá nos empieza hablando acerca de la menorá. Por eso el encabezado que ustedes vieron viene una imagen de la menorá. Comienza a hablarnos acerca de este instrumento que es una pieza muy importante en el Mishkan, en el tabernáculo, y que tiene un gran significado, que como ustedes saben estaba compuesta de 7 brazos. En cada uno de sus brazos se posaba una lámpara encendida con aceite de olivo, y que tenía una funcionalidad específica, que era iluminar dentro del tabernáculo, y que la lámpara tenía que estar constantemente encendida, y que es un símbolo de la presencia del Eterno en medio de su pueblo Israel. Y que al mismo tiempo la menorá, como tiene 7 brazos, está representando los 7 espíritus que posee el Mesías, que posee el Redentor, los 7 espíritus de Elohim. Entonces, ¿por qué aparece el contexto de la menorá justo después del relato de las ofrendas de los líderes de las 12 tribus? En la parashá anterior nosotros estábamos viendo en el final, cuando trajeron los príncipes, los príncipes de cada una de las tribus de Israel delante de Moshe, delante de Aarón, diversas ofrendas, carruajes con ofrendas específicas para el servicio del tabernáculo, ganado. Pero sin embargo, en esa lista que nosotros vimos en la parashá anterior no figuran los levitas. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿por qué inicia esta parashá, esta porción, hablando acerca del menorá y del trabajo de Aarón? Esto nos está diciendo a nosotros que ellos también, como levitas, se acercaron ante la presencia del Eterno y ofrendaron lo mejor que tenían, o lo que les correspondía, mejor dicho. ¿Qué es lo que le corresponde a un levita ofrendar al Eterno? La Torá nos enseña que los levitas, lo que ofrendaban directamente al Eterno,
independientemente de los Corban, era su misma nefesh, su misma alma al servicio del Eterno. Ellos se ofrecen constantemente y vienen ante la presencia del Eterno para dar su misma vida a servicio del tabernáculo, al servicio al servicio del Eterno, rendirse por completo a estar a disposición de Él y ser ministros del Todopoderoso. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, lo que tiene que ver es que todos nosotros tenemos que presentarnos al Todopoderoso sin tener nuestras manos vacías. Quizás usted diga, yo no vivo en la tierra de Israel, yo no puedo presentarme con una ofrenda del Eterno, no hay templo tampoco, no puedo llevar una ofrenda. Pero sin embargo, cada uno de nosotros hemos recibido bendiciones del Todopoderoso. Algunos bendiciones a raudal económicamente, otros poseen ciertas virtudes, ciertos dones, ciertos talentos, ciertas cualidades. Y todo lo que nosotros hemos recibido de Dios sirve para que nosotros lo empleemos en la obra del reino, para que nosotros nos dediquemos al servicio de Él. Lo que tú sabes que tú desarrollas mejor, lo que tú sabes que sirve para bendecir a las demás personas, eso es con lo que tú tienes que presentarte ante el Eterno. Si tú eres bueno desarrollándote en el habla, saca máximo provecho de ello y comparte la palabra a otros. Si tú eres bueno y si tú eres una buena persona siendo caritativa, desarrolla la caridad con las demás personas, con quienes realmente te necesitan. Si tú eres una persona espléndida en el sentido de ayudar a las demás personas en sus actividades, ayúdalas. Esa es la manera como el Eterno te ha bendecido. Esa es la manera como tú tienes que también bendecir a los demás. Es decir, esto se trata de dar lo que nosotros tenemos y transmitirlo a los demás. Bealotja significa literalmente cuando haga subir, y se está refiriendo prácticamente a las llamas de fuego de la menorá que hay que hacer subir, que hay que hacer encender o hay que elevar, que nunca se apaguen. Es decir, hacer que esté ardiendo constantemente, como les estaba comentando. También se ha interpretado este versículo de modo que Aarón debía subir a una plataforma con escalones para poder encender las lámparas. Aunque prácticamente lo que yo considero más viable o más aconsejable es que se trata de que constantemente tenía que estar el fuego encendido en la menorá. Esto es algo muy importante que a nivel revés podemos interpretarlo nosotros, como dice la Escritura, que nosotros somos una habitación del Ruach HaKodesh, que somos una morada del Espíritu de Dios, que nunca debe de apagarse a nosotros la llama de nuestro amor por el Eterno. Por eso decía el apóstol Pablo, él decía estas palabras: nunca apaguen el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Nunca apaguen lo que el Eterno ha puesto en ustedes. Nunca apaguemos la obra del Eterno en nuestras vidas. Es decir, que nuestro servicio por Él jamás mengüe, sino que nuestro servicio por Dios tiene que incrementarse. Y como es el proverbista, tenemos que llegar a ser como la luz del día, como la luz de la aurora, que va creciendo cada vez más, con el tiempo más, hasta que el día se vuelve perfecto. Esto quiere decir que nosotros no debemos de menguar en nuestro amor al Eterno y en nuestro amor al prójimo. No tenemos que menguar nuestras buenas obras, no tenemos que menguar nuestra santificación, no tenemos que menguar nuestro servicio al Eterno, sino que tiene que crecer más. Para esto mismo en el versículo 7 nos dice: así harás con ellos para su purificación, hablando de los Kohanim o de los levitas, rociarás sobre ellos agua purificadora, y que ellos hagan pasar una navaja sobre toda su carne, laven sus ropas y quedarán purificados. ¿Qué representa la navaja? Bueno, la navaja está representada aquí la Torah. ¿Por qué la Torah? Porque la Torah, la palabra del Eterno, cuando pasa por tu vida, cuando se introduce en la vida del hombre, dice la Escritura en la carta a los Hebreos que es cortante como una espada de doble filo, que entra hasta lo profundo del hombre, entra a lo profundo, discierne los pensamientos del corazón. Entonces, si la Escritura es así, es cortante como una espada de doble filo, quiere decir que cuando tú pasas de la palabra encima de ti, te va a lastimar. Pero te va a lastimar en el sentido que te va a confrontar con la realidad.
te va a confrontar contra el pecado. Eso es lo que hace la Torah. Para quienes creen que la Torah es algo negativo, la Torah lo que hace es como un espejo, es mostrarnos nuestro reflejo, mostrarnos nuestra condición, lo que somos y lo que somos en esencia nosotros. Entonces, cuando la Torah dice que pase navaja por toda su carne, levita, el siervo del Eterno, nosotros que hemos sido llamados a ser sacerdotes de esta nueva alianza a través de Yeshua, tenemos que pasar la palabra por nuestro corazón, por nuestra alma, por nuestros pensamientos, y que esa palabra divina redarguya y que nos haga entender y saber en dónde estamos. Si usted está bien delante del Eterno, esa palabra va a pasar y le va a purificar y va a ser su obra santificadora. Pero si nosotros estamos mal delante del Eterno, esa palabra nos va a herir, esa palabra nos va a lastimar y nos va a doler en lo profundo del corazón, porque quiere decir que hay algo que tenemos que arreglar. ¿Por qué deslizarla sobre la carne? ¿Por qué tiene que la palabra del Eterno pasar por la carne? Porque es la carne del hombre, es nuestra carne, nuestro principal enemigo. Es lo que en el hebreo llamamos el Yetzer Hara. Yetzer Hara quiere decir nuestra negativa inclinación o nuestra mala inclinación. Nuestro deseo constante de hacer lo que la palabra prohíbe o hacer lo contrario a las Escrituras. ¿Quién de nosotros no se ha visto tentado por su misma inclinación a hacer lo contrario? Hacer lo que nuestra carne desea, lo que nuestros instintos humanos desean. Por eso dice la palabra, pasarás navaja, pasarás palabra, pasarás Torah encima de tu carne, encima de ti, o sea, pese a tus deseos personales, pese a tus anhelos personales y humanos, pasa la Escritura y que la palabra nos quebrante a nosotros, que la palabra nos toque a nosotros, no redarguya a nosotros, nos haga ver en qué condiciones estamos nosotros para que podamos nosotros calibrar nuestra vida espiritual. Yo sé que esto es un trabajo difícil, no es algo sencillo, no es algo de hacer así rápidamente, porque cuando la palabra, ustedes, miren, bien sencillo, ustedes toman su Torah, ustedes toman su Biblia, la comienzan a hojear, la comienzan a leer, lo que la palabra comienza a decirnos a nosotros, y siempre va a haber una parte de la Escritura que a nosotros nos duele. En lo que dice, el Padre aquí me está hablando, el Padre aquí me está moviendo el corazón, el Padre aquí me está redarguyendo, esta palabra me está llegando al corazón. Eso es el efecto que dice la Torah, y pasará navaja encima de su carne. Versículos 9 y 10 dice, y harás que se acerquen los levitas, los kohanim, los sacerdotes, delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel y presentarás a los levitas delante de Yahweh, y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. La imposición de manos indica aquí tres cosas. Yo quiero aclarar aquí una cosa. Esto no quiere decir que todos los 600,000 varones de la casa de Israel que estaban ahí iban a tocar a los israelitas, o sea, literalmente ponerle las manos encima. Eso es tan difícil y es una idea tan absurda llegar a creer que los israelitas tuvieron que tocar a todos los levitas, porque hubiesen sido cientos de israelitas para un solo levita. No, esto nos está hablando acerca de un sentido espiritual. Posiblemente extendieron sus manos a manera su diestra, a manera de reconocer la autoridad espiritual que los levitas tenían sobre ellos. No quiere decir que literalmente tuvieron que andar tocando las cabezas de los levitas. ¿Qué representa esto? Primeramente, la unidad. A través de la imposición de las manos o de la extensión de las manos hay una manifestación de unidad. Eso es lo que el Padre quiere. Eso es lo que Yeshua también quiere. Cuando oraba Yeshua, el Padre decía, para que ellos sean ajad, para que ellos sean unidad, oh Padre, así como tú y yo somos uno, así como tú y yo somos una ajad, somos una unidad. Entonces, es un reflejo de unidad, una manifestación de estar bajo el mismo propósito, bajo el mismo deseo. En este caso hubo una unidad entre el pueblo del Eterno y los levitas. Eso también está hablando acerca de representación. O sea, los levitas representando al pueblo de Israel. Al imponer las manos sobre alguien es con el motivo de delegar una autoridad, de otorgarle una autoridad, de decir, tú vas a ser líder, tú nos vas a representar, tú llevarás nuestra causa.
este texto está diciendo a nosotros que todos los hijos de Israel tenían que imponer las manos sobre los levitas. Por lo tanto, los levitas representarían a todos los hijos de Israel, no solo los primogénitos. Sin embargo, como los primogénitos ya representaban a todo el pueblo, entonces los levitas tenían la responsabilidad de representar a sus hermanos en el servicio sacerdotal y en el servicio al Todopoderoso. ¿Sí? Por último, sacrificio. Al igual que hay imposición de manos sobre un sacrificio, antes de que la víctima, el cordero, sea degollado, ahora se imponen las manos sobre los levitas para que sean entregados al Eterno. Los versículos 16 y 19 dicen que los levitas han sido donados, entregados, otorgados primero a Yahweh y luego a Aarón y sus hijos. Es decir, cuando les impusieron las manos, era una manera de que ellos estaban estableciendo a ellos el acto de que estaban siendo entregados para el servicio del Todopoderoso. Aquí se me detuvo un poquito el PowerPoint. Vamos a mirar. Lo que pasa es que esta máquina ha estado con bastantísimas fallas, pero aquí ya vamos a quedar. Entonces, de eso se trataba prácticamente estos tres aspectos. La unidad, estar unidos bajo el mismo propósito, el otorgarles, el delegarles esa autoridad. No es que los hijos de Israel les delegaron autoridad a sus hermanos, no. La delegación de autoridad venía del Eterno. Pero cuando ellos impusieron sus manos o extendieron sus manos, era una manera de aceptar por completo lo que el Eterno les había dado a ellos específicamente, el servicio sacerdotal. Los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, fíjense, sobre la cabeza de los novillos, y entonces ofrecerán uno como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda de ascensión al Eterno para hacer expresión por los levitas. Es decir, la consagración a los levitas iba más allá de que Israel extendiera sus manos hacia ellos. Este versículo encontramos la base para un ministerio correcto delante del Eterno. Número uno, tenía que presentar una ofrenda por hatá, por pecado, un sustituto pago por mis pecados, para que yo pueda servir libre de pecado delante del Eterno. Esta ofrenda anuncia proféticamente el sacrificio que Yeshua HaMashiach haría, ¿sí? Que es la única base para que el hombre pueda acercarse a Yahweh. Juan 14, 16 dice, Yeshua le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yeshua dijo que él era el Haderer, que era la Gemet, la verdad, y que era la vida misma también, y que nadie podía acercarse al Padre sino a través de él. ¿Qué quiere decir esto? Yo necesito quien me sustituya a mí, yo necesito quien cubra mis pecados, quien pueda liberarme del pecado por completo, quien pueda quitar mi culpa para que yo pueda servir al Eterno. ¿Quién puede hacer ese trabajo más que únicamente el sacrificio poderoso de Yeshua? Era lo que tenía que hacer principalmente los levitas, ofrecer un cordero por esta causa, por el pecado. Luego ofrecían una ofrenda de ascensión. Todo el animal es consumido a fuego por completo hasta reducirse a ceniza. Mi vida ya no significa nada. Esto es lo que quiere decir. Mi vida ya no significa absolutamente nada. Yo necesito ser una ofrenda de ascensión al Padre. Que mi vida personal, que los intereses personales de Salomón mengúen por completo, se reduzcan a nada para que pueda crecer la obra del Mashiach dentro de mí. Yo no soy nada, mi vida no tiene ningún sentido así. Mi vida cobra un sentido y cobra un valor a través del sacrificio de Yeshua. Me he entregado por completo al servicio de los propósitos del reino del Todopoderoso. Ofrenda de ascensión es que todo aquel que quiere servir al Eterno tiene que llegar a un punto de la negación. Amén. O sea, que yo me reduzca por completo a mis intereses, que yo no busque lo mío, sino que yo busque la causa del Eterno. Esto es lo que significa que tú busques la causa del Eterno y digas, aquí no se trata de lo que yo quiero, aquí no se trata de mis intereses personales, no se trata de mi interés, no se trata de lo que yo deseo, se trata de la causa del Eterno. De que yo haga un lado mis propósitos personales para alcanzar el propósito de la causa de Dios. Después de estas cosas, ¿qué tenía que hacer el levita? Los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión o en el Mizcán. Tú los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida.
Los levitas debían pasar a través de un proceso de la mikveh. ¿Qué es la mikveh? Bueno, aquí voy a explicar. La mikveh era como una cisterna de agua, pero de agua especial. Aguas que representaban aguas de purificación. Aguas que tenían una connotación de que cuando el levita entraba a la mikveh, era un acto espiritual de dejar atrás su vida común, de abandonar por completo su pecado, sus faltas, sus ofensas al Eterno, sus quebrantamientos a la Torah, y entrar a un proceso de renovación. El entrar a la mikveh era un acto de purificación, es decir, atrás queda el pasado, atrás quedan mis fallas, entro a la mikveh, que eran las aguas de purificación, las aguas que en un acto espiritual y simbólico le purificaban, y es entrar a una renovación con el Eterno. Esto de la mikveh viene siendo, por así explicárselo, lo antecesor o la base de lo que llegó a ser la tevilá, o sea, el bautismo en términos cristianos. Entonces, el acto de bautizarse, sumergirse para que yo deje atrás el pecado y empiece una nueva vida a través del Mesías, no es algo de la era cristiana para acá, o de Yohanan, de Juan el Bautista para acá. Esto es algo que en las Escrituras se ha venido practicando desde los tiempos de Moisés, que es el acto de purificación, es el acto de entrar en las aguas purificadoras y transformarse para el servicio del Eterno. Por eso dice Pablo que a través de la muerte de Yeshua nosotros fuimos sumergidos en su causa, de manera que queda nuestro pasado atrás, y en Yeshua nosotros somos, ¿qué dice? Que somos una nueva criatura, diferentes. En el capítulo 9, del verso 1 al 5, dice así: el Eterno habló a Moshe en el desierto de Sinaí en el primer mes del segundo año de la salida de Egipto, es decir, está dando en Rosh Hodesh, en una luna nueva, en el Hodesh Sheni, en el segundo mes del año cuando ellos salieron de la tierra de Egipto. O sea, era el segundo año de la partida de Egipto, diciendo que los hijos de Israel celebren el Pesaj. Ya hablamos que era el Pesaj en otra parashá, a su tiempo señalado. Y celebraron el Pesaj en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto de Sinaí, tal como Elohim había ordenado a Moshe. Así lo hicieron los hijos de Israel. ¿Qué nos está enseñando este pasaje? Nos está enseñando la supremacía de la palabra del Eterno sobre la vida de los hijos de Israel. Esto quiere decir, no se trata de lo que yo quiera, no se trata de cuando yo quiera, se trata cuando el Eterno diga. Y el Eterno dice, en el mes primero, en el día 14, ese es el día para desarrollar, para desempeñar el Pesaj. O sea, yo no voy a celebrar Pesaj cuando yo quiera. No lo voy a hacer en diciembre, no lo voy a hacer en octubre, lo voy a hacer cuando la Escritura lo establece. De eso se trata todo esto en Raíces Hebreas. De someterse a lo que la palabra dice. De dejar a un lado nuestros prejuicios mentales, nuestras ideologías heredadas, todo lo que aprendimos al paso de los años, al paso del cristianismo. No es que sea malo el cristianismo, no es que esté perdido, pero lo correcto sí es entender de que hay muchas cosas en las cuales tenemos que hacer ajustes. Y uno de los ajustes es someternos a las Escrituras, someternos a lo que la palabra dice. Y a veces es difícil porque el hombre por naturaleza no le gusta obedecer. Pero cuando tenemos ese interés en la palabra, venimos, leemos, entendemos que el servicio de Yeshua, lo que se conoce como Santa Cena en términos cristianos, que realmente es el Pesaj hebreo, no se puede llevar a cabo en cualquier momento, sino que tiene que ser en el tiempo designado por el Todopoderoso. Entonces, esto se trata prácticamente de obediencia. Por eso dice la palabra en estos versos: y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube se detenía, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Eterno los hijos de Israel partían, y al mandato del Eterno acampaban. Mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Aun cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Yahweh y no partían. Y sucedía que cuando la nube permanecía algunos días sobre el tabernáculo, según la orden del Eterno, permanecían acampados.
y según la orden de Yahweh partían. O sea, ellos tenían que someterse a la voluntad de Dios. Ellos no podían desplazarse por el desierto, perdón. Ellos no podían desplazarse por el desierto como ellos quisieran. Ellos tenían una dirección, la nube. Ellos tenían a quién guiarse, hacia dónde ver. Ellos veían que la nube se elevaba, era el momento de partir. Esto quiere decir que constantemente tenían que estar listos, porque no sabían exactamente en qué momento tenían que desplazarse a un lugar nuevo. Tenían que estar listos en todo momento de levantar sus cosas e ir detrás de la nube, porque la nube les cubría de los rayos solares, el clima del desierto es tormentoso. Pero si tienes una nube densa, un cumulonimbus, que son nubes gruesas negras, de esas que te arrojan una sombra hermosa y hasta refrescante, tenían que estar prestos a la nube, dispuestos a ver la nube. La nube se asentaba, ellos acampaban. Ellos nunca sabían cuánto tiempo iban a estar asentados en ese lugar. Esto se llama dependencia total. Esto es lo que podemos llamar teocracia. Vivir bajo el gobierno de Yahweh, vivir bajo las disposiciones de Dios. Que no se trata cuando yo quiero, cuando yo desee. Esto se trata de que yo vivo sumiso bajo la voluntad del Eterno. Porque la nube está representando la voluntad del Eterno, la soberanía del Eterno, la protección del Eterno. Si el Eterno se desplaza, yo me desplazo al ritmo de Él. Si Él me dice que me mueva, me voy a mover. Si Él me dice que me haga para allá, me voy a mover para allá. Porque no se trata de mi voluntad, no se trata de mi soberanía, se trata de la soberanía de Elohim. Los hijos de Israel no sabían cuánto tiempo tenían que estar acampados en un lugar. Si una noche, o 10 días, o un mes, siempre tenían que estar listos para seguir adelante. Esto nos enseña a nosotros acerca de la importancia de que tenemos que depender de Yahweh. Aunque todo parece adverso en su vida, aunque todo parece contrario, tenemos que aprender a depender de Él. Mi vida depende del Padre. No importa si estoy sano, no importa si estoy enfermo, mi vida va a depender de Él. Porque yo decidí vivir bajo la nube. Porque yo decidí estar bajo las alas del Altísimo. Porque yo quise en esta vida, en ese transitar, someterme a su voluntad y que Él haga de mi vida como Él desee. Que Él guíe mi vida como sea. A fin de cuentas, hay una cosa que yo comprendo, que todo va a pasar para bien. Y aunque yo esté aparentemente pasando por un valle de sombra y de muerte, tengo la certeza y la seguridad que no temeré ningún mal. Porque está escrito que su vara y su callado a mí me van a dar aliento. Está escrito que aunque yo pase por un valle oscuro, su palabra será una lámpara para mis pies y una lumbrera poderosa para mi camino. Esto lo entendían los hijos de Israel, porque de día era una nube y de noche una columna de fuego. Qué bendición tan grande vivir bajo esta circunstancia, bajo esta dependencia total al Eterno, de entregarse por completo a Él y decir: Padre, yo no sé qué es lo que tú tienes para mi vida, pero yo sé que lo que tú tienes para mí va a ser benéfico a final de cuentas. Va a glorificarse tu nombre en mi vida. Va a glorificarse tu nombre en mis circunstancias si yo aprendo a depender de ti. La nube es la protección divina. La nube es depender de la soberanía del Padre. Donde todo parece ser contrario y desolado, allí va a estar su presencia guiándonos siempre. Ahora, hay algo maravilloso en esta parashá que a mí me encanta en el capítulo 10, verso 2, que dice: hace 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo, y te servirán para convocar la congregación y para poner en marcha los campamentos. Estas 2 trompetas de plata, se me acabó la agua, que el Eterno ordena a Moshe que haga, tienen un propósito profético maravilloso. Número 1, para reunir la asamblea. Número 2, para mover el campamento del Eterno, para mover las huestes celestiales del Señor. Tercero, para poder convocar a la guerra, para poderse colocar en la línea de batalla, para que sea para los diestros, para los que les gusta compartir la Torah, para los que les gusta transmitir lo que han recibido, para los que no se quedan con el talento y lo esconden debajo de la tierra, sino para los que han recibido de gracia el conocimiento y de gracia transmiten el conocimiento a otros. ¿Por qué el Eterno le dice: hazte 2 trompetas de plata?
No le dice hazte 2 trompetas de oro. De oro no, porque el oro representa siempre la magnificencia del Eterno. Pero ¿qué es lo que le sigue del oro? Lo que le sigue del oro es la plata. Asimismo, el Eterno mira a Israel como lo más preciado para él. Ahora le dice el Eterno a Moisés, hazte 2, no te hagas una nada más. Moshe pudo haber hecho una sola trompeta y que sirviera para reunir la asamblea, para mover el campamento y para convocar a la guerra. Pero ¿por qué le pide que haga 2? Porque sabía claramente el Eterno que en un futuro el pueblo de Israel se iba a dividir por completo en 2, y que 2 trompetas sonarían, y que una trompeta llamaría a la casa de Judá y que otra trompeta llamaría a la casa de Efraín, y que esas 2 trompetas sonarían bajo el propósito de Números capítulo 10 versículo 2, para reunir nuevamente a toda la asamblea, a todo el pueblo del Eterno, para que desplace los campamentos. ¿Cómo desplace los campamentos? Para que compartamos la palabra a otros, para que nos movamos, para que compartamos, para que el campamento de los hijos de Israel pregone con libertad quién es el Mesías Redentor, Yeshua. Que pregone con libertad aquel que ofrece vida eterna, aquel que ofrece salvación y la oportunidad de volver nuevamente al pueblo del Eterno. Estas 2 trompetas hacen que la casa de Judá y que la casa de Efraín se muevan y se convoquen para la guerra. ¿Cuál guerra? La guerra que día a día estamos librando contra el antisemitismo, contra las huestes de Satán, que están queriendo siempre oponerse a que se predique la palabra. Esto de las dos trompetas, amados, es algo profético que está pasando en nuestros tiempos. Yo soy de las personas que creen que esas trompetas están sonando fuertemente en los cielos. El Eterno está haciendo que mucha casa de Judá, que mucho judío, esté reconociendo a Yeshua como Mesías. Y yo con eso me gozo bastante. Esa es la trompeta que está sonando a favor de Judá. Pero hay otra trompeta, porque son 2, que está sonando dentro del cristianismo y que está llamando a la casa de Efraín, la casa del norte, la casa que se perdió, la casa que se dispersó, que está tocando los corazones de los cristianos para que vuelvan su mirada al conocimiento de la Torah. Por un lado, una trompeta suena hacia los judíos, llamándoles que volteen y conozcan a Yeshua como su Mesías. Por otro lado, otra trompeta está sonando y llamando a los cristianos que volteen y reconozcan la unción y la bendición que hay en seguir la Torah. Eso es una bendición doble. Ese es un plan que el Padre puso. Todo está en la sabiduría del Eterno, todo está en la sabiduría del Padre, que así pasaría, que su pueblo se dividiría, pero que estas 2 trompetas llegaría un momento en que sonarían y despertar, dice Joel, despertar a los valientes, convocar a los valientes, que vengan, que se acerquen, que vengan al Eterno, que se reúna el campamento de Israel, que se desplacen con el conocimiento de la palabra y que hagan guerra contra toda opresión y contra todo enemigo. Eso es hermoso. Y si usted ya está en este mover, en este volver a casa, en este volver a la obediencia del Padre, en regresar a la Torah con amor, guiado por el Espíritu de Dios, a través del ejemplo de Yeshua, entonces usted ha escuchado ese sonar de esa trompeta. En el versículo 11 y 13 dice: y sucedió que en el año segundo, en el mes segundo, en el día 20 del mes, la nube se levantó sobre el tabernáculo del testimonio, y los hijos de Israel partieron según su orden de marcha del desierto de Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Así partieron la primera vez por mandato de Yahweh por medio de Moshe. Esta es la primera vez que la nube se levantaba y hacía que los hijos de Israel partieran. Como vemos, era una sumisión total al Eterno. Pero fíjense lo rápido, porque dice la Escritura que la nube se asentó en el mes primero y la nube se levantó en el mes segundo. En un solo mes hicieron los hijos de Israel el censo por completo. Israel no podía moverse de un lugar a otro sin la dirección del Eterno. Lo que usted y yo necesitamos, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, dejarnos guiar por la presencia del Padre. Es importante ser guiados por el Espíritu del Todopoderoso. Aquí no es a dónde voy yo a meterme, aquí no es a dónde voy yo a transmitir Torah, a dónde voy yo a transmitirle la palabra a los demás hermanos.
a mis demás amigos, aquí se trata de lo que el Eterno tiene diseñado para mi vida. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moshe decía: levántate, oh Yahweh, y sean dispersados tus enemigos, huyen de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando descansaba, él decía: descansa, oh Yahweh, entre los millares de Israel. ¿Qué tiene que ver esto? La frase hebrea Kuma Elohim también podría ser traducida como manifiéstate, oh Dios, o manifiéstate, oh Yahweh. Era una manera de decir: manifiesta tu poder hacia nuestras vidas, manifiesta tu grandeza hacia nosotros. Cuando el Eterno se manifiesta, las tinieblas siempre tenderán a disiparse. Eso es bien sencillo. Eso es bien sencillo de entender en nivel remés. Cuando usted se somete a la Torah, cuando usted se somete a la obediencia de la palabra del Señor, la palabra del Todopoderoso, hay una luz, una Shekinah que baja del trono divino y te cubre por completo. Y puedes decir: Kuma Elohim, manifiéstate Todopoderoso, manifiéstate, Señor, en mi vida. Entonces todas las tinieblas que hay a tu alrededor se disipan porque se disipan. Porque donde hay luz, no hay tinieblas. Usted puede ver un cuarto completamente oscuro, completamente sumergido en las de esas tinieblas, pero si usted entra con una veladora, las tinieblas se desaparecen. Porque donde hay luz, no puede permanecer las tinieblas. Donde está el reino de Yeshua, el reino de Satán se aparta por completo. Se huye por completo. Esto es bien sencillo. Por eso dice la palabra en el Salmo 68, capítulo 1 al 3, dice: levántese, oh Elohim, levántese, oh Dios. Sean esparcidos tus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos, nosotros, se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. ¿Qué quiere decir esto, amado? Cuando tú te llenas del Señor, cuando tú te llenas de la presencia del Padre, hay una luz en ti que irradia a los demás. Ganas confianza para con los demás. Las demás personas voltean a verte distinto. Ven que hay luz en ti. ¿Qué luz? ¿De qué luz se trata? ¿Qué quiero que ven? Un brillo especial en ti. Es una gloria. Porque la palabra del Eterno dice que cuando nosotros estamos en Él, Él nos cubre con manto de gloria. ¿Qué es gloria? Con esplendor, con vestiduras reales, con un brillo especial que la gente comienza a desear lo que hay en ti. Comienza a desear lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que tú tienes? Tú tienes el brillo del Padre. Cuando Moshe bajó del monte Sinaí y que bajó de estar en intimidad con el Padre y que recibió la bendita Torah, dice la palabra que el brillo de su rostro era tan fuerte que los hijos de Israel no podían contemplarle cara a cara y tuvieron que echarle un velo encima porque era grande la gloria y el esplendor de Moisés. Esto es lo que el Padre quiere hacer con nosotros. Quiere levantarte, es lo que significa esta parashá. Quiere elevarte, encenderte, que el fuego de su menorá, tú eres una menorá, tú eres un vaso en el cual Él pone su unción y enciende por su Espíritu Divino su obra. Él quiere que nos encendamos y que podamos decir: Kuma Elohim, manifiéstate, oh Señor, a mi vida, manifiéstate en mí, revela tu poder en mí, haz que mi vida sea un reflejo de tu gloria, que yo pueda reflejar la identidad de Yeshua, la identidad de un verdadero Bene Israel, de un verdadero hijo de Israel. Que yo pueda ser como Yeshua le dijo a Natanael: he aquí un verdadero israelita, alguien que refleja al Padre, alguien en el cual no hay engaño alguno, alguien en el cual la presencia del Padre se manifiesta y no hay engaño y no hay mentira, sino que está la verdad de su palabra. Esto es lo que el Padre quiere que haya en nosotros. Dice estos últimos versículos: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh. Y lo oyó Yahweh y ardió su ira, y se encendió en ellos el fuego del Eterno y consumió uno de los extremos del campamento. Como de una parte de la Torah en la cual clama este Moshe: Kuma Elohim, que se manifieste la gloria. Ahora vemos todo lo contrario en el pueblo de Israel. Mientras el Eterno está buscando manifestarse en su pueblo, a veces su pueblo es todo lo contrario. A veces hay terquedad de corazón. Mientras Moshe pedía que el Eterno se manifestara a él y que se manifestara grandemente y que se levantara Dios en medio de ellos y que la gloria divina los cubriera,
¿qué estaba haciendo el rey? Quejándose, dice la Torah, en Números 11:11. Se quejaron. Se quejaron porque provocaron al Eterno. Se habían cansado del maná. Se habían cansado de la provisión del Padre. Ellos tenían agua, ellos tenían pan, ellos tenían lo suficiente para vivir. Entonces, ¿qué estaban buscando? Estaban buscando apartarse del Eterno. Estaban buscando zafarse de la soberanía de Elohim. Y eso es lo que el hombre por instinto natural siempre trata de hacer. Vivir a su manera, apartarse de la soberanía de Dios. Y lo típico del hombre: yo puedo hacer las cosas a mi manera, yo puedo guiar mi vida espiritual, yo no necesito de los demás, yo no necesito quien me enseñe la escritura, yo solo puedo, soy autosuficiente. Ese es el carácter de la serpiente, el creerse autosuficiente, el creerse que uno no depende del Padre, el creerse que uno no tiene necesidad de obedecer las escrituras. Pero esa es la palabra que provocaron el fuego, la ira del Eterno, y que el Eterno consumió un extremo del campamento. Yo quiero aclarar aquí que no se trata que el Eterno nada más, como se enojó, fue y quemó un extremo, el que le plació. No se trata que literalmente quemó a los que al que quiso, o que el fuego del Eterno cayó sobre cualquiera. No. Lo que la palabra extremo nos está diciendo en el original hebreo es que la ira del Señor cayó sobre aquellos corazones que estaban alejados por completo del Todopoderoso. El fuego del Eterno cayó sobre aquellos corazones que habían maquinado en su mente separarse, independizarse de la voluntad del Padre. El Padre conoce los pensamientos. Él sabe quién está permaneciendo en fidelidad y quién no. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que el Eterno consumió y envió su fuego sobre aquellos que habían maquinado en su mente rebelarse contra su voluntad. Dice el siguiente versículo 13 y 14: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Ellos se estaban quejando del maná, querían carne. ¿Por qué lloran a mí diciendo: danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado demasiado. Llega un punto en que el líder se quebranta. Eso es muy normal. Moshe le pasó. Ese quebrante dice: es demasiada esta carga. Este pueblo me está pidiendo carne. ¿De dónde yo voy a sacar carne para 600,000 varones, sin contar a mujeres y sin contar a los niños? En este desierto, ¿de dónde voy a sacar yo carne? Esta carga es difícil para mí. A veces uno, amados, como maestro no quiero decir como maestro, retiro esa palabra, como alguien que trata de compartir la Torah, es difícil. Es difícil el ministerio, es difícil esta labor. No es imposible, y no es que sea una carga pesada, nunca he hecho tal cosa. Es difícil porque es una responsabilidad grande transmitir la palabra, y nada más que la palabra, ni más, ni recortarle, ni agregarle la palabra. Es una responsabilidad tan grande, amados, transmitir la palabra a los demás, que venga alguien y te pregunta: ¿qué dice la palabra, hermano Salomón, acerca de esto y esto? Y esa bendición, al mismo tiempo, esa dificultad de conducir a otros a la palabra del Eterno. Esto quiere decir que no todas las cosas son culpa de vida. Que a veces un líder, alguien que enseña Torah, alguien que está al frente, lleva toda la carga. Y eso no está bien. Porque dice la palabra que todos nosotros, todos, somos partícipes del mismo cuerpo del Mashiach. Una sola persona no puede tener todas las virtudes, posee una. Pero otra persona tiene otra virtud, tiene un llamamiento distinto, tiene un llamamiento especial. Y yo y tú y los demás somos unánimes el cuerpo del Mesías. No todo lo va a resolver una sola persona. No todo el peso lo tiene que llevar una sola persona. Tiene que ser equitativa la obra del reino. Tiene que ser equitativa para que podamos sobrellevar los unos a los otros todo este llamado que hemos recibido de compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Qué hemos recibido de gracia? Este mensaje de restauración, este mensaje transformador que modificó nuestras vidas. Esto es lo que tenemos que aprender nosotros, amados.
a elevarnos, a unirnos, a llevar unos con otros este mensaje, decir, bueno, a mí no se me da el hablar, pero mira, te voy a apoyar. Te voy a apoyar con mi oración, te voy a apoyar, voy a rogar al Padre que te use, que te levante, que te siga levantando. Quizás a mí no se me da el hablar a los demás, pero voy a orar por ti. Te voy a llevar en mis oraciones. Quizás otros digan, yo no soy mucho de la oración, no se me da demasiado, pero tengo con qué impulsar tu ministerio, con un donativo. Ahí está el respaldo, ahí está el que entre todos nos repartamos el trabajo de la obra del Eterno. Y dice la palabra que en ese momento, cuando Moshe estaba en ese instante tan crítico, vino un viento de parte de Yahweh y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo, fíjese la expresión, todo aquel día y toda aquella noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. Vino un viento de Yahweh. ¿Qué quiere decir esto? Que el viento no venía del norte, no dice que venía del oriente, no dice que venía del sur, era un viento especial de Yahweh. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hombre, la mujer, en este caso Moshe, clama delante del Eterno, Padre, ¿qué hago? Estoy desesperado, no sé qué hacer. La respuesta, ¿de dónde viene? De arriba, del Padre, del Todopoderoso. ¿Qué dice el escritor Santiago? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay tinieblas y no hay sombra de variación. La respuesta siempre viene del Padre. Por eso vino un viento recio de parte de Él y trajo la solución. No te preocupes, poderoso soy. Ustedes pueden ver en los pasajes que no cité aquí, pero que ustedes los pueden leer en Números 11, donde Yahweh dice a Moshe, ¿acaso se ha cortado la mano de Elohim? ¿Acaso está limitado el Todopoderoso, Moisés? ¿Se ha cortado la diestra? Para nada. Entonces viene la respuesta del Eterno. Pero fíjese que cuando viene la respuesta del Padre, ¿cómo actúan los hijos de Israel? Con codicia, con soberbia, porque ellos no levantaron la carne necesaria para librarla en ese día. No, ellos todo el día se la pasaron almacenando carne, el día siguiente también, toda la noche, el día siguiente, o sea, se hastiaron, recogieron de más, almacenaron, y ese es un acto de codicia, un acto de rebeldía, un acto de decir, quiero más, quiero más, quiero más. Y es un acto de ambición, y la ambición es una cosa que no va con el Padre. Es una cosa que el Padre rechaza y que el Padre no quiere en su campamento. Disculpen, es que mi voz. Versos 33 y 34. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, que se la comían, antes que fuese masticada, cuando la ira de Elohim se encendió en el pueblo e hirió el Eterno al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatavá, por cuanto allí sepultaron a el pueblo codicioso. ¿Quiere el Padre que nosotros seamos codiciosos? Quiere decir esto que cuando el Padre envía bendiciones a tu vida, no es para que las retengas para ti, es para que las bendiciones que vienen a ti las compartas con los demás. El Padre te provee algo a ti, una bendición, comparte con los demás. El Padre te abre la mentalidad y te abre los ojos para que veas la plenitud de la Escritura, comparte esa plenitud con los demás. Te ha dado el Padre bendiciones a raudales, comparte bendiciones a raudales. Tienes comida de más en tu alacena, comparte con tu vecino que quizás no tiene ni un tomate ni una sopa que comer. Si tú tienes, el Padre te ha dado riquezas, te ha provisto de bienes, comparte con quien tú sabes que puedes seguir adelante. Comparte. Eso se trata de dar, de desprendernos. Amados, no nos vamos a empobrecer. Cuando tu mano se abre para bendecir a otro, la mano de Yahweh también se abre y te provee a ti también. Así funcionan las cosas con el Eterno. Tú sueltas y el Eterno suelta tu vida también. Tú das, el Eterno también te da a ti. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de no bendecir a los demás, nos lo quedamos todo? Y encima
encima de que nos quedamos con todo, comenzamos a murmurar de nuestro prójimo, comenzamos a hablar mal de los demás, comenzamos a hablar mal de los hermanos, sobre todo de los que enseñan, de los líderes. Fíjense lo que pasó aquí, para terminar, en Números capítulo 2, 1, 2. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque la había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Eterno? ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice la Torá, y lo oyó Yahweh, lo escuchó el Señor. Este acto de murmuración es lo que conocemos en el hebreo como lashon hara, una lengua calumniante, una lengua que tiende simplemente a hacer mal, a dañar. Vaya, una lengua maligna, una lengua perversa que trata siempre de perjudicar a los demás. ¿Cómo el pecado inicia, amados? En la lengua. Por eso dice Pablo que la lengua es un miembro sin hueso, como un pequeño cerillo, pequeño pero poderoso, porque encendido puede quemar un bosque completo. Y cuando menos nos dimos cuenta, ya hicimos cada cosa. Ya dañamos al prójimo, ya hablamos de la hermana, ya le lastimamos sentimientos, ya hablamos del siervo del Eterno. Y cuando menos se nos fue el tiempo y la boca se soltó. Así es el pecado. El pecado está allí. Solo quiere tantito para salir, tantita cámara que le demos para diseminarse. Y luego, ¿quién es el perjudicado? Pues es porque uno fue el que tropezó. Porque uno fue el que le dio seguimiento al pensamiento y luego lo consumó a través de hablar. Fíjese que en este caso el pecado inicia en el corazón de Miriam. Por eso Miriam fue afectada con tzarat, con lepra. Aarón no, porque la que originó, la que germinó o donde germinó el pecado fue en Miriam, en una mujer. Prácticamente igual como ocurrió en el Edén, que ocurrió con una mujer. Ahora, pero vemos la contraparte. Por una parte, la mujer, Miriam, fue la originadora del pecado. Pero vemos la contraparte del varón Aarón, que fue un títere, o sea, se dejó guiar. ¿Qué es lo que está pasando con Aarón? Somos sacerdotes de la casa de Israel. Nosotros vemos aquí que Aarón se vuelve como una marioneta de los demás. Lo fue cuando el becerro de oro. Lo manipularon a su gusto, hicieron de él como quisieron. Y aquí también Miriam, una vez más, hace con su hermano como él quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente a Aarón le hacía falta carácter. Esto quiere decir que los siervos del Eterno, las siervas del Eterno, necesitan carácter, determinación para hablar la palabra, para sostenerse en lo que han sido llamados, para no dejarse guiar por las voces de lo que dicen acá, lo que dicen allá. No importa lo que dicen los demás, importa lo que dice la palabra. Y el Eterno los reprendió a ellos, les llamó la atención, los castigó. Al mismo tiempo Aarón era rápido para quebrantarse. Esto es lo rescatable, esto es lo bueno de Aarón, que él reconocía rápido su pecado. Él no dejaba tiempo a que su corazón se formaran raíces de amargura y raíces de soberbia, no, sino que cuando a Aarón se le hacía ver su pecado, reconocía, se quebrantaba. Padre, he pecado. En esta parte de la Torá, número 2, ustedes pueden ver cómo él se arrepiente al ver que su hermana está cubierta, blanca de lepra. Él se quebranta ante el Eterno y le pide perdón. Él se quebranta, y esa es la actitud, amados, que nosotros tenemos que tener. Que cuando nosotros ya, como decimos acá en México, ya la regamos, ya hicimos mal, ya se nos fue la lengua, ya dañamos al prójimo, vaya directamente, quebrántese ante su prójimo y pídele perdón. Porque esta es la verdadera restitución, cuando nos humillamos delante de la persona que hemos dañado, y si hemos ofendido directamente al Eterno con nuestras acciones, acerquémonos, dice la palabra, confiadamente al trono de su gracia. Quebrantémonos ante la mano del Todopoderoso. No nos va a pasar nada malo. Al contrario, dice la palabra, vendrán tiempos de refrigerio de parte del Padre. Y aquel varón Moisés era muy manso, dice la palabra, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Así cierra esta parashá diciéndonos que la mansedumbre
es fruto del Espíritu de Dios y que debe reflejarse a nosotros para que podamos subir, para que podamos elevarnos, para que la llamarada del Espíritu de Dios pueda encenderse más y más a nosotros y podamos cumplir nuestro propósito, el propósito de ser luz a las naciones, el propósito de transmitir la verdad y ser reflejo de Yeshua. Hermanos, yo los espero la próxima semana, la siguiente parashá. Fue una bendición estar con ustedes. Les amo con todo mi corazón y les deseo un maravilloso y gozoso Shabbat. Shabbat Shalom a todos. Hasta luego.